Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Ignacio Córdoba y les voy a estar acompañando en esta segunda clase de nuestro curso de Introducción a Python. En esta clase vamos a ver los siguientes temas. Vamos a comenzar viendo control de flujo. Vamos a ver tres términos reservados que son continue, break y pass, que nos van a ayudar a definir algunas lógicas un poquito más complejas. Vamos a trabajar con la estructura de datos conocida como tuplas. Algo muy importante cuando arrancamos, vamos a ver cómo interpretar los errores que Python nos arroja. Vamos a ver una forma muy prolija de hacer ciertas operaciones con listas que se llaman listas por comprensión. Vamos a ver lo que se conoce como input y output, que son las operaciones de leer y escribir archivos. Y vamos a ver un tema bastante complejo, ¿sí? Que le vamos a dedicar bastante tiempo, que son las funciones. Antes de arrancar con eso, nos vamos a meter con un pequeño repaso, ¿sí? Chiquito. Vamos a aprovechar a retomar algunas de las cuestiones que vieron en la clase pasada y que nos van a acompañar en esta clase. Para eso, acompáñenme a interpretar este loop, ¿sí? Fíjense que dice, for in range de 1 a 10, vamos a imprimir el valor de i. Y luego vamos a preguntar si divido 2, el resto que nos queda, ¿sí? Acuérdense que este operador nos trae el resto al dividirlo por 2. Si el resto que nos queda es igual a 0, vamos a imprimir que el número i, ¿sí? El que sea, de esta lista, es par. Antes de ejecutarlo, quiero que veamos qué hacía range, ¿sí? No sé si se acuerdan. Range tiene tres parámetros, ¿sí? Start, stop y step. Pero no hace falta que pasemos los tres parámetros. Por default, start es igual a 0. Así que si pasamos un solo elemento, va a ser stop. Pensemos, por ejemplo, que pasamos stop 10. Fíjense que nos devuelve un range que dice 0 y 10, porque el valor del start es 0. Si no se acuerdan exactamente cómo funcionaba, no se preocupen, lo que pueden hacer es castear, o sea, convertir esto a una lista, ¿sí? Con esta operación, ¿sí? Con la función list, ejecutan y ya nos devuelve la lista con la cual vamos a estar iterando, ¿sí? Fíjense que arranca desde 0. En nuestro ejemplo, sin embargo, arrancamos desde 1. Entonces, este va a ser el primer elemento incluido, el 1, no el 0. Noten también que llegamos hasta el 9. El stop no está incluido, ¿sí? En la lista que vamos a iterar. Ahora sí, con esto en mente, ¿sí? Esta lista de 1 hasta 9, vamos a ejecutar la función. Entonces lo que esperamos ver que es, primero, para cada elemento de la lista, ¿sí? Comenzando por el 1, vamos a imprimir el 1. Luego vamos a preguntar si el 1 al dividirlo por 2 nos devuelve el resto 0, que no es así. En ese caso nos debería imprimir que el número 1 es par, pero no lo es, ¿sí? Entonces vamos a pasar al 2. Vamos a imprimir el 2 y ahí sí vamos a preguntar si el resto de 2 al dividirlo por 2 es 0 y ahí nos va a decir que sí, que el número es par. Y vamos a continuar con el resto de los elementos de la lista. Como pueden ver, pasó lo que esperábamos, imprimimos el 1, luego imprimimos el 2, luego imprimimos que el 2 es par, pasamos al 3, luego el 4 y así. Bueno, cosas claves para llevarse acá. Range tiene tres parámetros: start, stop y step. Acá en este caso el step es 1, así que no está acá, sino que es el valor default, 1. Aprovecho para recordarles, cuando no se acuerdan que hacen una función, pueden ver la documentación. Y el stop no está incluido, ¿sí? Y el start sí. O sea, el start lo incluimos, el stop no. Bueno, en los próximos videos vamos a ver los distintos temas que mencioné anteriormente. Así que, bueno, nos vemos en los siguientes videos. Bueno, vamos a continuar con control de flujo. Acá tenemos tres términos reservados que nos interesa remarcar: continue, break y pass. Los términos reservados, valga la pena recordar, en Python son palabras, ¿sí? Que tienen un uso específico en la lógica del lenguaje. Entonces no debemos usarlos para otra cosa, por ejemplo, para definir una variable, ¿sí? Debemos evitar, por ejemplo, definir una variable que se llame break. Otros términos reservados que ya vimos son for o if. En nuestro caso, continue, break y pass tienen sentido generalmente dentro de un bucle, típicamente un loop for. Continue es
un término que lo que hace es indicar que a partir de continue se deja de ejecutar la iteración en la que está. Es decir, un loop for tiene varias iteraciones. Si se encuentra con un continue, esa iteración se interrumpe y se continúa con la siguiente iteración. Break directamente termina todo el bucle, ¿sí? Deja de que se ejecute el resto del bucle. Y pass no tiene ningún efecto, simplemente se usa para ser explícitos con que no estamos haciendo nada. ¿Sí? Pass básicamente es pasar. Ahora, imaginemos que tenemos una base de datos de usuarios que la organizamos en un diccionario. ¿Sí? Recordemos que los diccionarios no están ordenados crecientemente como una lista donde uno puede acceder al índice del elemento, sino que los diccionarios están organizados en torno a keys y values, ¿sí? Una llave y un valor. En este caso es un diccionario anidado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en este caso dos niveles. Vamos a ver esto un poquito. Primero tenemos como llave del primer nivel 1, 2 y 3. A la cual a cada uno le corresponde otro diccionario, ¿no? Este sería el segundo nivel. Es decir, a la llave 1 le corresponde como value, como valor, este otro diccionario, ¿sí? A su vez, este diccionario tiene como llave nombre, apellido y DNI. Y como valores tiene Fernanda para el caso de la llave nombre, Fernández para la llave apellido y este número para el caso de la llave DNI. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestra base. Esta supongamos que es una base de datos de, por ejemplo, una empresa, ¿sí? Donde tiene usuarios registrados. Y ahora imaginemos que tenemos una página web en la cual hay un formulario que las personas que acceden a esta página tienen que completar y completan con su DNI. Entonces nos interesa saber si ese DNI está en nuestra base de datos. En el caso en que esté en nuestra base de datos nos interesaría saber el nombre y el apellido. Si no está en la base de datos querríamos saber solo el DNI. Y acá tenemos una lista, ¿sí?, de estos DNIs de las personas que entraron a nuestra página web, completaron el formulario. Y acá tenemos un NaN, ¿sí? NaN es un objeto en Python que indica la ausencia de datos, ¿sí? Nosotros acá indicamos que carecemos, digamos, de datos. Ahora bien, vamos a ver qué hace este pedazo de código. Por un lado vamos a inicializar una variable n encontrados con valor 0, ¿sí? Y lo que vamos a querer hacer es básicamente iterar por todos los elementos de la lista de DNIs, ver si conocemos a este DNI y si lo conocemos y tenemos el nombre y el apellido, mostrarlo. Si no lo conocemos, solo mostrar el DNI. Y también queremos hacer que este código se saltee a este valor none, si no tiene error, ¿sí? Así no nos genera un error. Entonces vamos a iterar sobre esta lista, ¿sí? Vamos a ir para cada DNI en DNIs, que es el nombre de la lista, ¿sí? Vamos a preguntar if type de DNI, es decir, si el tipo de DNI es entero, entonces justamente vamos a tratar de ver si tenemos ese DNI en nuestra base de datos. Para eso inicializamos una variable que se llama DNI encontrado igual a false. ¿Sí? Vamos a buscar el DNI, pero por ahora no lo encontramos. Van a ver después cómo usamos esto. Y ahora bien, vamos a llamar al método items de base. ¿Sí? ¿Qué nos devuelve esto? Recordemos brevemente que hacía eso. Fíjense que items nos devuelve esto, que aún no saben cómo se llama, pero es una tupla. Lo vamos a ver a continuación. Que tiene, en este caso va a ser parecido a una lista, ¿sí? Que tiene en la posición 0 la key y en la posición 1 tiene el valor, ¿sí? Primero tiene la key y después tiene el valor. Entonces fíjense, guardamos el valor en la posición 1, es decir, propiamente dicho el diccionario que es el valor, en una variable, valga la redundancia, valor, ¿sí? Y vamos a preguntar si el DNI
es igual a la llave, a lo que tiene, el valor que tiene la llave, ¿sí? DNI. En este caso, pensemos que si estamos en la primera iteración, por ejemplo, ¿no? De nuestra base de datos, y este es el valor, esta es la variable valor, ¿sí? Imagínense, esta variable valor, yo quiero acceder a DNI, entonces estaría accediendo a este valor 333, bueno, terminando en 31. Entonces yo lo que voy a hacer es comparar. Si DNI, que este DNI, esta variable DNI de acá, ¿sí? Esta variable DNI de acá es el primer elemento de nuestra lista de DNIs, porque estamos en la primera iteración del loop. Si ese valor, si el valor de ese DNI es igual al valor del DNI de nuestro usuario de la base de datos, entonces decimos que el DNI encontrado es true. En este caso vamos a conformar una nueva variable nombre completo, donde vamos a juntar lo que tengamos en la llave nombre, ¿sí? Que en este caso es Fernanda, más un espacio, más lo que tengamos en la llave apellido, ¿sí? Que en este caso va a ser Fernández, y este va a ser el número completo, ¿sí? Fernanda, espacio, Fernández. Y sumamos 1 a n encontrados. Esto que hacemos acá, n encontrados más igual a 1, es igual a decir encontrados es igual a encontrados más 1. Lo que hace es agregar un elemento a la cuenta, ¿sí? Si ya encontramos a nuestra persona, no vamos a seguir buscando, ¿sí? En nuestra base de datos. Como no vamos a seguir buscando en nuestra base de datos, vamos a hacer break, ¿sí? Este break lo que hace es frenar nuestra búsqueda en la base de datos. Y vamos a continuar. Si DNI encontrado es igual a true, digamos, se puede resumir simplemente diciendo esto: if DNI encontrado, entonces vamos a imprimir el nombre de la persona, ¿sí? Les quiero mostrar un par de cositas para que sea más claro el código. Vamos a copiar este pedacito del código. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es esto que decía del true. Supónganse que tenemos esta variable funciona, ¿sí? Y vamos a hacer que sea igual a true. Nosotros podemos preguntar si funciona es igual a true. Podemos preguntarlo así: ¿funciona es igual a true? Y esto nos printea que sí. ¿Sí? Nos printea funciona. Pero como el valor de la variable ya es true, no hace falta preguntar si es igual a true, ¿sí? Porque ya es true. Entonces nos da el mismo resultado. Ahora, de la misma manera, este if de acá. Como DNI encontrado es true, va a entrar acá. Si fuera false, no entraría acá. Y seguimos. Entonces, cuando tenés una variable booleana, no hace falta preguntar si es igual a true o es igual a false. No es necesario. Entonces, si efectivamente encontramos el DNI en nuestra base de datos, recordemos que la búsqueda en la base de datos se hace en esta parte, así que estoy marcando. Si lo encontramos, entonces imprimimos el nombre. Y ponemos nombre completo punto title, ingresó a nuestra web. Recordemos que hace el title brevemente. Pongamos María. Title lo que va a hacer, a ver, es justamente hacer upper, digamos, el primer elemento de nuestro string. Si fuese un string con un espacio en medio, lo que hace es justamente hacer upper los dos primeros términos, o sea, el primero de todo el nombre y el primero después de un espacio. Ahora, bueno, entonces, si encontramos el DNI, imprimimos el nombre completo, lindo. Ahora, si no lo encontramos, entramos acá y nos dice el DNI y el número de DNI no se encuentra en la base, pero por lo menos nos muestra el DNI. Fíjense que ahora el continue, que es lo que tenemos después, lo que va a hacer es hacer que sigamos en la próxima iteración del loop, que es el próximo DNI. Si en cambio sí lo encontramos, lo que vamos a hacer es imprimir hasta el momento se encontraron
n encontrados casos, ¿sí? El valor de la variable n encontrados. Ahora, si el DNI no es de tipo entero, que era nuestra primera pregunta, entonces vamos a entrar en el pass. ¿Sí? Y el tipo de DNI es entero, entramos acá. Pero si no, vamos directamente al pass. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué nos da. Primera iteración del loop. Vamos a ver. Recordemos, el loop es por los DNIs. Entonces vamos a ir viendo qué hizo. Voy a borrar esto acá. El primer elemento de la lista de DNIs es este, ¿no? El que termina en 31. Lo que hace es entrar a esta parte porque es un entero e ir por cada elemento de la base de datos chequeando si el valor ese que termina en 31 es igual al del DNI de la persona en la base de datos. Cuando efectivamente está Fernando Fernández en nuestra base de datos, ahí mismo frena porque entra en el break y nos sigue buscando en la base de datos. Eso es para terminar más rápidamente. Y ahí nos dice Fernando Fernández ingresó a nuestra web, que es el print que tenemos acá. Y luego pasa a esta parte de acá y dice hasta el momento se encontraron 1 casos. Luego pasa al siguiente DNI, que termina en 36, ¿sí? Y segundo. Como no lo encuentro en la base de datos porque no está, ¿sí? Entonces no va a imprimir esto de acá, porque no tiene el nombre completo. Y va a entrar a esta segunda condición que va a decir el DNI tanto no se encuentra en la base. Como hace continue, luego nos imprime de nuevo esto. Fíjense acá. Imprime esto, pero no vuelve a imprimir hasta el momento se encontró en un caso. Entonces, el continue hizo que pase a la siguiente iteración. Lo mismo pasa con el siguiente DNI. Y luego entra a una iteración donde encuentra a Gonzalo González. Dice, ingresó a nuestra web. Y ahí sí, hasta el momento se encontraron 2 casos. Bueno, les dejo esta parte. ¿Sí? Es un loop bastante grande, bastante complicado. Fíjense, el código está todo comentado pasito por pasito. Si tienen dudas, pueden, por ejemplo, agregar prints en distintos lugares e ir ejecutándolo para tratar de entender el código. Por ejemplo, si no les queda claro qué es valor, pueden agregar un print que diga algo como esto. ¿Sí? Y acá pueden ver valores y les muestra qué es. Entonces, si tienen dudas qué es este DNI, pueden preguntar con un print. Imprimir un print. ¿Sí? Vamos a tener que poner comillas distintas. Ahí va. Entonces ahí pueden ver valor DNI, que efectivamente es ese número. Y así les recomiendo que traten de terminar de entender este loop. Bueno, básicamente acá vimos un poco el uso de break, lo vemos acá, frenando la ejecución del loop que busca en la base de datos. Continue, que sale justamente de esta iteración, sin imprimir esto. Y el pass, que, bueno, no hace nada, pero nos indica que podemos quedar ahí también. Bueno, nos vemos en tuplas. Bueno, ahora vamos a continuar con tuplas. Las tuplas son una estructura de datos inmutable y de longitud fija que generalmente se usan cuando conocemos con anterioridad, ¿sí?, cuál es la longitud que va a tener una estructura de datos. Esto suele asociarse a, por ejemplo, información en un formato tabular, ¿sí? Un registro de una tabla, por ejemplo, una fila de una tabla. Ahí tal vez nosotros conocemos de antemano la cantidad de columnas y el orden, entonces podríamos tener representado en una tupla una fila de esa información, ¿sí? Tal vez al comienzo, cuando uno empieza a programar en Python, no es tan común usar las tuplas, pero ya que, como bueno, vimos en el video anterior que nos encontramos con tuplas, es importante verlo, aunque sea un poquito por arriba. En este caso, tenemos este ejemplo
registro donde tenemos en la primera posición Argentina, en la segunda posición un número y en la tercera posición el nombre de una ciudad, ¿sí? De la misma forma que en las listas podemos acceder a un elemento por el índice, ¿sí? El primer elemento está Argentina. También podemos hacer slicing, ¿sí? Y esto también lo podemos hacer con las listas, pero no lo habíamos visto antes. Lo que se llama unpacking. Como nosotros acá tenemos tres elementos, ¿sí? Nosotros podemos descomponer esta tupla en sus elementos e instanciar nuevas variables con esa información, como país, población y ciudad, ¿sí? Simplemente poniendo el nombre de la variable, coma, el nombre de otra variable, coma, el nombre de otra variable, y el igual, Python nos asigna por el orden de los elementos en registro los valores a cada una de estas variables, ¿sí? Y así tenemos país Argentina, población 112.000, ciudad Bariloche. También podemos tener la tupla dentro de una lista, por ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos una lista donde tenemos el registro, la variable de registro, que es la de la ciudad de Bariloche, y una segunda tupla, que es Florianópolis, la ciudad de Brasil. Y así podemos instanciar esta nueva variable de registros, donde el primer el elemento en la posición 1, o sea, el segundo elemento, es Florianópolis. Como las tuplas son inmutables, no se pueden modificar. Veamos primero que las listas sí se pueden modificar. Fíjense, tenemos una lista 1, 2, 3. Y en la posición 0 vamos a querer que diga 4. Entonces nos va a quedar 4, 2, 3. Ahora, la tupla no se puede modificar y eso lo hace una buena estructura de datos justamente para almacenar información. Cuando uno tiene almacenar información, quiere evitar, sin querer, romper esa información o modificar esa información. Esto ahí es donde entran en juego las tuplas. Fíjense, nosotros tenemos registro, ¿sí? Esta ciudad de Bariloche, y si quisiésemos pisar Argentina por Chile, nos da este error, ¿sí? Type error, tuple object does not support item assignment. No permite, no soporta la asignación del ítem, ¿sí? Tampoco se pueden borrar elementos de la tupla. ¿Ven? No se puede borrar un ítem. Porque bueno, esa es la característica de la tupla, que es inmutable. Así que bueno, este fue un video cortito. Nos vemos en el próximo. Bueno, ahora vamos a continuar con tipos de errores. Cuando empezamos a programar, es muy común que nos encontremos con distintos tipos justamente de errores. Y puede ser muy frustrante dar los primeros pasos en programación si justamente uno no comprende qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Y ahí nos encontramos con carteles rojos como este de acá, type error, que nos dice tuple object does not support item deletion. Entonces es importante que empecemos a interpretar qué es lo que nos está tratando de decir justamente el lenguaje, porque eso nos va a facilitar un montón avanzar en justamente el aprendizaje de la programación. Ahí mi consejo es, todo el mundo cuando arranca a programar se equivoca mucho, puede ser muy frustrante, hay que seguir adelante, pero hay que hacerlo justamente sabiendo interpretar estos mensajes. Así que, bueno, por un lado tenemos lo que se llama el traceback o stack trace, ¿sí? Perdón, ahí va. Que es lo que nos muestra el camino de error, ¿sí? Fíjense que acá dice traceback. Y acá nos muestra dónde fue. En este caso había sido en la segunda línea de esta celda, pues la primera línea es este comentario, la segunda línea es el código. Y lo que vamos a tener siempre es, por un lado, un tipo de error, ¿sí? En este caso type error, y luego un mensaje de error. Y bueno, desde luego la flecha nos indica la línea en la que ocurrió el error. ¿Sí? Así es, esta es la información relevante. Si hay un código más largo, seguramente podamos ver más información acá. ¿Sí? Pero siempre al final van a encontrar un tipo de error y un mensaje.
Existen distintos tipos de errores en Python. Estos son los más relevantes. Luego van a ver que van a aparecer otros tipos de error, pero vamos con los más importantes. Primero, attribute error, ¿sí? Esto va a ser cuando tratamos de llamar a una referencia que no existe. Si queremos llamar a algún método de, por ejemplo, un diccionario y ese método no existe, nos va a decir attribute error. Name error suele ser cuando uno llama a un nombre justamente, que comúnmente lo que vimos hasta acá son variables, ¿no? El nombre de una variable. Y esa variable no existe, no está definida en el ambiente que estamos trabajando. En este caso vamos a tener un name error. Luego tenemos el key error, que es cuando queremos llamar una llave de un diccionario que no existe. ¿Sí? Ahí tenemos un key error. Luego un syntax error. Syntax error es justamente un problema de la sintaxis que se tiene que respetar en Python. Por ejemplo, cuando hay un if, tiene que terminar esa sentencia con 2 puntos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un if, o un elif, o un else también con 2 puntos, ¿sí? Lo mismo con un for. En ese caso son reglas sintácticas. También puede ser que no se cerró una llave, ¿sí? En un diccionario. Bueno. O en un diccionario en vez de poner 2 puntos pusimos otra cosa. Luego tenemos type error, ¿sí? Cuando cierto tipo de datos no soporta una determinada operación. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. O index error cuando queremos acceder a un índice en una lista que no existe, ¿sí? Lo más común suele ser que uno está llamando un índice mayor al máximo de esa lista. Por ejemplo, si la lista tiene 10 elementos, si quieren llamar al índice en la posición 50, les va a dar error. Vamos a ver algunos ejemplitos de esto. Primero tenemos esta variable, queremos imprimir print no definido. Bueno, como su nombre lo indica, vamos a tener un name error, ¿sí? Como habíamos dicho, porque no está definido. Name no definido, no está definido. Esto quiere decir que no definimos en un momento. ¿Qué sería definir una variable no más claros? Bueno, sería hacer algo así. Y ahí sí nos va a andar bien. Ahora recordemos brevemente nuestra variable base, ¿sí? Acá tenemos nuestra base de datos. Y queremos acceder a Gertrudis. Tenemos un key error. Nos dice, fíjense, key error Gertrudis. Porque claro, no existe la llave Gertrudis. Recordemos que en el primer nivel además eran números. 1, 2 y 3. Ahora vamos a ir viendo... les voy a presentar una serie de ejercicios. Y lo que me gustaría es que lo traten de hacer ustedes, ¿sí? Voy a mostrarles ejercicio por ejercicio. Y luego me voy a frenar un segundito. Ahí ustedes me tienen que pausar. Y tratar de hacer los ejercicios por ustedes mismos. Vamos a ver el primer ejercicio. If 10 mayor a 5, print qué está pasando. Cuando ejecuto esto nos dice syntax error. Y fíjense que nos marca algo acá. Y nos dice invalid syntax. ¿Sí? Luego tenemos un segundo caso. Definimos una variable a igual a 5, b igual a 3, entre comillas. A más b es igual a 8. ¿Sí? Y ahí nos dice type error. Nos dice que el operador no está soportado para este tipo, el operador más, ¿sí? No está soportado para int y string. O sea, nos está diciendo que acá queremos hacer una operación suma, ¿sí? Y no está soportada. Bueno, ¿cómo podemos arreglar eso? Tenemos una lista acá que dice The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin. Y queremos acceder al cuarto elemento. Y nos dice index error, list index out of range. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Y luego, el último, tenemos la lista de las bandas y queremos agregarle cream, ¿sí? A esta lista. Entonces hacemos appended y nos dice que no tiene el atributo appended. Nos dice attribute error. Bueno, entonces les dejo que complete. Ahora voy a pasar entonces a resolver los ejercicios.
vamos a ver qué es lo que pasó. Como bien indica esta flechita acá, en el primer ejercicio, nos está faltando algo al final de la sentencia, ¿sí? Nos faltan 2 puntos. Ese era el error de sintaxis, ¿sí? Nos faltaban los 2 puntos. Ahora, en este segundo caso, el operador suma no está definido para enteros y string, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar algo. Podemos convertir el 3 a un entero, ¿sí? Para eso podríamos, por ejemplo, hacer int de b. Y eso es castear el 3 entero. Y eso nos devuelve true. Ahora, acá nos dice index error, ¿sí? Este índice está fuera del rango de la lista. Porque claro, en Python arrancamos a contar desde 0. Entonces, The Beatles está en la posición 0, los Rolling en la posición 1, Queen en la posición 2 y el Led Zeppelin en la posición 3. Así que en realidad, tal vez hubiese sido mejor poner un 3. Luego, appended. Como bien dice acá, las listas, un objeto tipo lista no tiene attribute appended. Lo que sí tiene es un attribute append. Ahora, para corroborar esto, vamos a imprimir la lista A. Y ahí nos aparece Crib. Nótense que lo que agregamos acá es una lista con Crib, ¿sí? Entonces, se agregó una lista con Crib. Si hubiésemos querido solo agregar Crib, podríamos haber hecho así. Y ahí sí se hubiese agregado bien. Bueno, ahora, ¿cómo manejamos los errores? En Python tenemos los términos try y except, justamente para hacer manejo de errores. Pónganse que tenemos A igual a 20 entre comillas, B igual a 5. Vamos a hacer try de print A más B. Noten que acá está indentado, como todo en Python. Vamos a tratar de hacer print A más B. Y si nos da un error, vamos a entrar en la condición except. En ese caso vamos a justamente castear las dos variables, porque en principio acá no sabemos cuál es. O sea, el try no sabe cuál es, digamos, entere cuál es string, tampoco sabe qué es lo que queremos hacer. Pero bueno, podemos castear A a entero y B a entero y hacer print de la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo except? Si falla lo que está en el try, entra el except. Eso es el manejo de errores. ¿Sí? Entonces nos da 25. Convertimos el 20 a número. Ahora también podemos querer ver qué error nos dio. Porque acá estamos completamente ocultando el error, ¿sí? No sabemos qué error dio en principio. Entonces lo que vamos a hacer es usar este término, vamos a usar esta forma que es exception, ¿sí? Exception lo que hace es atrapar cualquier tipo de excepción, ¿sí? Cualquier excepción en general. Y en ese caso vamos a hacer un print printeando E, que es el alias que le damos a la excepción. ¿Sí? Entonces nos dice el error fue que can only concatenate string, to string, not to int. O sea, trató de concatenar un string a otro string, pero en realidad vio que había un string y un entero. Entonces nos advierte que no se pueden concatenar string y entero. Entonces, esta E básicamente es el alias, ¿sí?, de la excepción que está ocurriendo acá. Y nos muestra el mensaje. Ahora, también podemos especificar distintas cosas para distintos tipos de error. En general, digamos, no es lo más recomendable usar un término tan genérico como exception, porque nos va a atrapar cualquier error, pero no vamos a saber qué error tenemos. En algunos casos, si uno está programando algo rápido, tal vez puede estar bien, pero si uno sabe qué tipo de error se puede encontrar, tal vez quiera hacer distintas cosas para distintos tipos de error. Veamos este ejemplo. Hay una lista de tuplas, ¿sí?, donde primero tenemos un 3 string y un 8 común, un 5 y un 0. Tenemos un 3 acá. Quiero mostrarles una cosita. Esta es la forma de iniciar una tupla, ¿sí?, cuando tiene un solo elemento, con esta coma y nada.
Y luego tenemos una tupla 4 y 6. Entonces vamos a ir iterando. Por t en lista de tuplas, ¿sí? Para cada, o sea, cada t es la tupla. Vamos a hacer un print de la tupla. Y vamos a intentar, vamos a hacer un try. Vamos a hacer printear. Intento dividir. Vamos a justamente hacer un print de la división. T0, fíjense, es el primer elemento. T1 es el segundo elemento de la tupla. Y print éxito. Noten que éxito solo se va a ejecutar si esto de arriba se ejecutó bien. ¿Sí? No se puede ejecutar esto mal y después ejecutar éxito. Si la división se ejecuta mal, primero vamos a ir a index error. Perdón, vamos a ver si corresponde ir a index error. Si no, vamos a ver si corresponde type error. Y si no, vamos a ver si corresponde zero division error. Entonces, depende del tipo de error que nos haya dado acá, vamos a caer en el que corresponde. Fíjense, en el primer caso tenemos dos tipos de datos distintos, ¿sí? No podemos dividir un string por un entero. Entonces debemos caer en type error. En el segundo caso estaríamos tratando de dividir 5 sobre 0. Y eso es un error especial que se llama zero division error. Luego tenemos una tupla de un solo elemento. Entonces nos va a caer en un index error. Y por lo tanto nos va a decir el largo está mal. Finalmente vamos a poder hacer una división bien hecha. 4 dividido 6. Y con eso vamos a concluir el loop. Como vimos, primero nos dice intento dividir. Y fíjense que después no nos dice éxito, porque justamente hay error. Nos dice error en el tipo de datos. Nos dio un type error. Luego intenta dividir 5 sobre 0. Y nos dice no se puede dividir por 0. Porque caímos en el zero division error. Luego tenemos esta tupla de un solo elemento. Nos dice intento dividir. Y el largo está mal. ¿Sí? Porque es un index error. Finalmente llegamos hasta el último caso. 4 dividido 6. Y caemos en éxito. Así que bueno. Con esto vimos manejo de errores y tipos de errores. Les recomiendo cada tanto refrescar, sobre todo cuando tengan errores, venir a esta listita, ¿sí? Y repasar un poco cada uno de los casos. Así que bueno, nos vemos en lista por comprensión. Bueno, vamos a continuar con listas por comprensión. Las listas por comprensión son una forma de crear nuevas listas donde ejecutamos alguna operación sobre otra lista u otro tipo de iterable. Vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginemos que tenemos una lista, ¿sí? Queremos construir una nueva donde queremos que tenga como elementos los elementos elevados al cuadrado de la primera lista. Por ejemplo, tenemos esta lista 1, 2, 3, 4, 5 y queremos una nueva con los elementos al cuadrado. Para eso la inicializamos como una lista vacía, iteramos por los elementos de lista y agregamos a cuadrados justamente el valor de x al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos da el resultado que esperamos. Esto mismo lo podemos hacer con listas por comprensión. La lista por comprensión se conforma de esta manera, abriendo y cerrando corchetes, luego el valor que queremos nosotros, en este caso x al cuadrado, y luego la sintaxis normal del for x sin lista, ¿sí? Donde definimos acá el nombre que vamos a usar para la variable sobre la cual estamos iterando, el valor sobre el cual estamos iterando dentro de lista. Esto nos da el mismo resultado, es una lista, solo que la estamos construyendo de otra manera. Una cosa interesante que tiene es que al mismo tiempo que construimos la lista podemos filtrar algunos valores. Por ejemplo, a la expresión anterior, si le agregamos if x al cuadrado es menor a 15, solo nos va a devolver x al cuadrado, ¿sí? Cuando x al cuadrado sea menor a 15. En este caso, lo que vamos a tener es solo 1, 4 y 9. ¿Sí? Filtramos el 16 y el 25. Acá tienen un resumen de algunas formas que puede tomar esto. Esta es la que vimos hasta ahora. ¿Sí? Abrimos y cerramos corchete y lo que queremos es un elemento. Disculpen, queremos un elemento para cada x en el iterable y opcionalmente una condición de filtro. Esto se inspira
un poco en teoría de conjuntos, en esta notación que vemos acá. Imaginemos este caso donde queremos x dividido 4, tal que x sea elemento de los naturales y x al cuadrado sea menor a 60. Esto podemos representarlo en vez de pensar con x elemento perteneciente a los naturales, pensémoslo para una cantidad finita, por ejemplo, para x in range 1000, ¿sí? Entonces podríamos recorrer range 1000 y para cada una de las x elevar al cuadrado y preguntar si es menor a 60. Y si se cumple esta condición, entonces agregar a S, que es la lista vacía que inicialice acá, x dividido 4. Ahora, esto mismo lo podemos hacer de la misma forma que vimos antes, ¿sí? X dividido 4 por x en range 1000 si x al cuadrado es menor a 60. Y esto nos da el mismo resultado. Ahora también podemos hacer loops anidados, ¿sí? Un loop dentro de otro loop. Fíjense este caso, vamos a ir recorriendo x en range 3, o sea 0, 1 y 2. Y vamos a recorrer la lista, perdón, el string ABC, ¿sí? Cada una de las letras. Y con eso vamos a imprimir x e y. ¿Cómo va a ser esto? Primero vamos a entrar al 0. Luego vamos a entrar a la A y vamos a imprimir 0A. Luego vamos a entrar a la B, manteniendo el 0. Entonces vamos a imprimir 0B. Y luego vamos a entrar a la C y vamos a imprimir 0C. Recién luego vamos a volver a pasar a la siguiente X, que va a ser el 1. Y así. Entonces esto nos genera 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Ahora, esto mismo lo podemos hacer en una línea, en una versión lista, ¿no? Podemos hacer una lista donde lo que queremos es XY para cada X en range 3. Fíjense que este for es el for que está en el nivel superior. Y luego for i in ABC, para cada i en ABC. Noten que tenemos que definir dos nombres distintos, ¿no? Para las variables. X estamos usándolo para el range 3, que es lo que se va a iterar posteriormente. O sea, empezamos ejecutando la X, pero hasta que no terminamos la Y no pasamos a la siguiente X, ¿sí? Es decir, lo que está arriba en este for está primero en la lista por comprensión. Y tenemos el mismo resultado. Ahora también podemos nosotros construir comprensiones, listas anidadas, digamos, por comprensión. Veamos este caso. Nosotros podemos hacer... Vamos a arrancar por la derecha, ¿sí? Tenemos un n en range 3 y estamos construyendo una lista acá que sea L por n para L en ABC, ¿sí? Entonces, vamos a construir estas listas para cada uno de 0, 1 y 2, ¿no? Del range 3. Esto nos genera este resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Primero, tenemos el valor 0, de n igual a 0, ¿no? Del range 3 empezamos por el 0. Entonces lo que vamos a tener es L por 0 para cada una de las letras. Eso lo que nos va a hacer es que tengamos 0 veces cada uno de estos caracteres y vamos a estar inicializando strings vacíos, ¿sí? Entonces vamos a tener la A por 0 nos va a dar esto. La B por 0 nos va a dar esto. La C por 0 nos va a dar esto. Luego vamos a pasar a n igual a 1. Y ahí nos va a quedar el mismo valor, la misma letra. A, B y C. Y luego nos va a quedar igual a 2. Entonces ahí vamos a tener AA, BB, CC. Y así vamos a tener una lista de listas. Bueno, por último, tenemos este ejemplito, donde tenemos una lista animales. Tenemos la mantarraya, pandas, el narval, el unicornio. Y lo que vamos a hacer es generar una lista de tuplas. Fíjense acá tenemos una tupla, donde el primer elemento va a ser el animal y el segundo elemento la longitud del animal. ¿Sí? Ahí tenemos mantarraya 10, panda 6, narval 6, unicornio 9. Bueno, vamos a pasar a dos pequeños ejercicios, ¿sí?
Yo se los leo y se los comento y luego ustedes pausen el video y continúen con la resolución. Primero, tenemos este grupo de palabras y queremos una lista que contenga solo la primera letra de cada palabra. Segundo, tenemos una frase y lo que queremos es crear una lista con el largo de cada palabra. Así que, bueno, les dejo que continúen con estos ejercicios. Acá hay un pequeño tip, que es que pueden usar la función split, ¿sí? Y la función replace para remover la puntuación. Así que, bueno, les dejo que hagan esos ejercicios. Bueno, vamos a comenzar con la resolución del primer ejercicio. Tenemos que hacer una lista que contenga solo la primera letra de cada palabra. Lo que vamos a hacer es if for in lista. Fíjense, esto nos va a traer todos los valores. Y, perdón, que no definí esto. Vamos de vuelta. If for in lista nos va a traer todas las palabras y nosotros solo queremos la primera letra. Entonces, para esto accedemos al carácter en la primera posición del string. ¿Qué nos queda? A, B, C, C. Ahora, el segundo caso, queremos una lista con el largo de cada palabra. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Primero tenemos que convertir esto en lista. ¿Sí? Para eso tenemos que usar split. Pero antes lo que sugería la consigna es remover la puntuación. Para eso lo que podemos hacer es hacer un replace. Fíjense que hay algunas comas y podemos borrar las comas de esta manera. Ahí nos queda la frase sin comas. Luego podemos hacer un split. Y esto nos devuelve una lista de palabras. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el largo de cada palabra. Para eso vamos a hacer la longitud de, llamémosle palabra, ¿no? Por palabra y la lista de palabras que generamos. Y esto nos va a traer la longitud de cada palabra. Bueno, cortamos entonces con listas por comprensión. Hay muchas funcionalidades para las que se puede usar, pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Por ahora nos alcanza con esta introducción. Así que gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce como Input, Output o I/O, que es la lectura y escritura de archivos y la relación con el sistema operativo de nuestro lenguaje, ¿sí? Para eso vamos a ver brevemente esta sintaxis nueva. Vamos a ver, primero usamos el término with, que nos permite definir un contexto. Y con open vamos a establecer justamente un vínculo con un archivo donde vamos a establecer primero una ruta, en este caso corpus.txt, luego un modo de acceso. Los modos de acceso pueden ser lectura, en este caso la R que viene de read, puede ser escritura, en el caso que es write, ¿sí? En ese caso usamos W, puede ser append para escribir al final de un archivo, agregar al final de un archivo, en ese caso usamos la A. Y le ponemos un alias a este objeto, en este caso imp. Vamos a ver cómo hacer estas operaciones. Primero, supongamos que queremos escribir un archivo. Imagínense nuevo.txt, se llama, y para poder escribir tenemos que acceder al modo de escritura. Ahora, esto nos da un objeto que lo llamamos f, y f tiene este método write, ¿sí? Que nos permite justamente escribir. Ahora, si ustedes miran acá en la carpetita de la izquierda, les aparece nuevo.txt. Si queremos leer que tiene nuevo.txt, hacemos un nuevo contexto, ¿sí? Con with, y accedemos al modo lectura. F va a tener este método read y vamos a guardar lo que nos da en contenido y vamos a imprimir eso. Y ahí nos devuelve ejemplo de escritura. Y esto es un archivito, ¿sí? Que se puede descargar. Lo pueden mirar como cualquier archivo. Ahora, también podemos querer
pedirle a un usuario información. Acá armamos un pequeño loop. Fíjense que este while true va a estar ejecutando siempre. Y está la función input, que nos pasa este texto que le vamos a mostrar al usuario. Ingresa un número. Si lo que nos pasó al usuario se puede convertir en un número, entonces vamos a frenar la ejecución del loop. Vamos a hacer un break. Si no se puede, vamos a entrar en el except y vamos a imprimir. No anduvo, intente de nuevo. Finalmente, si salimos del loop, vamos a imprimir su número fue y el valor del número. Yo le voy a escribir acá hola. Como hola no se puede convertir en un número, me da este error. No anduvo, intente de nuevo. ¿Sí? Que es lo que nos da el except. En cambio, yo ahora le voy a escribir 123 y me dice su número fue 123. Así que, con la función input, le pedimos al usuario información y la podemos guardar en una variable y usarla para lo que queramos. Como mencionamos antes, hay tres modos de acceso, ¿sí? Y tenemos este comando with como novedad. Así que bueno, esto fue todo para input out. Bueno, ahora vamos a continuar con funciones. Las funciones son una sintaxis que tiene Python especialmente diseñada para poder reutilizar porciones de código. Generalmente cuando programamos es muy necesario repetir una operación en distintos lugares de nuestro código. Por ejemplo, convertir números a un formato financiero o sumar una serie de elementos de una lista con alguna condición, formatear algún nombre, algún mail, ocultar algún número, ¿sí? Hay muchísimas operaciones que en realidad las vamos a tener que hacer con mucha frecuencia. Para no estar reescribiendo una y otra vez ese procedimiento, ¿sí? Esa lógica, entonces lo que hacemos es usar funciones. Se trata de que las funciones sean lo que se dice atómicas. Esto es que resuelvan un único problema, ¿sí? Lo más chico posible, lo que nos va a permitir, por un lado, reutilizarlo en distintos lugares, ¿sí? Ya que la operación es muy chiquita, y por otro lado, más adelante nos va a servir para testearlo con mayor facilidad. Bueno, vamos a ver cómo es entonces la sintaxis de esto. Por un lado, empezamos utilizando el término def. Def lo que nos indica es que vamos a justamente definir una función y a continuación de def tenemos que especificar el nombre de la función. Fíjense cómo acá dice nombre, guión bajo de, guión bajo función. Esto es lo que se llama snake case, como víbora. Esto es una forma, digamos, una convención en Python para nombrar tanto variables como nombres de funciones, ¿sí? Donde cada palabra está separada por un guión bajo. Luego, entre paréntesis, van a ir los argumentos, que después vamos a ver bien qué son. A veces, noten al final los dos puntos, y a continuación, identado, a veces se agrega un comentario de texto que se llama docstring, que es esta serie de, por ejemplo, esta documentación que nos aparece acá, ¿sí? La idea es ayudar a la persona que quiere usar nuestra función a entender cómo se usa y qué hace. Eso se llama docstring. Luego el código hace algo, acá en términos genéricos ponemos un procedimiento, y luego se devuelve algún resultado, ¿sí? Para devolver, noten que usamos este término return. Acá una salvedad. ¿A qué me refiero con devolver? Bueno, en Python hay lo que se llaman namespaces, ¿sí? Son nombres que identifican espacios, justamente, y la función es un namespace particular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las operaciones que hagamos dentro de la función, supónganse que acá dentro de la función definimos una variable A, una variable B, esas funciones van a vivir, esas variables van a vivir solo dentro de la función. Si nosotros queremos que el resultado de nuestra operación sea usado fuera de la función, que es lo que normalmente vamos a querer hacer, tiene que ir al namespace global. Para eso
usamos el término return, ¿sí? Lo que hace es enviar la información que desde adentro de la función hacia el ambiente global. Ahora, del otro lado vamos a tener que guardar el resultado en una variable, ¿sí? Para poder persistirlo en algo que podamos seguir utilizando. Veamos un ejemplito, ¿sí? Chiquito. Vamos a calcular un promedio. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de esto. Tenemos def, el nombre, promedio. Luego, como argumento pasamos lista, que es lo que va a recibir esta función. Dos puntos y abajo orientado, return. ¿Y qué vamos a devolver? La suma de la lista dividido la longitud de la lista, ¿sí? Y eso es el promedio. Entonces acá nosotros tenemos esta función promedio y le tenemos que pasar una lista. Fíjense, le pasamos 0, 1, 2, 3. Y ahora el resultado de esto lo tenemos que guardar en una variable. Si no, el resultado va a ir al ambiente, pero, o sea, va a estar el 1,5 acá, ¿no? Pero no puedo reutilizar este 1,5. Para poder reutilizarlo necesito guardarle una variable. Por ejemplo, resultado. Por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, multiplicar resultado por 2, para poder hacer esto tienen que haber guardado justamente la respuesta, ¿no?, de promedio en una variable. Entonces, ese tema, si bien puede parecer medio tonto o muy abstracto, depende de cada quien, eh, es muy importante entender esto, ¿no? Lo que pasa dentro de la función no existe afuera de la función. Les voy a hacer un ejemplo eh, agregando una variable dentro de nuestra función. Vamos a definir prom acá, ¿sí? Prom va a ser justamente el promedio y voy a devolver prom. Esto funciona de la misma manera que antes. Y si yo ahora quiero ejecutar prom, vean que no existe. ¿Ven? Name error, prom is not defined. Sin embargo, yo lo definí acá. Pero lo que está pasando es que yo lo definí dentro del namespace de esta función. Es decir, dentro del espacio local de esta función. ¿Sí? No nos compliquemos tanto con eso, pero sí entiendan que es importante que el resultado tiene que salir de la función. Y para eso está return. A diferencia, digamos, de un print, ¿sí? El print nos imprime lo que tiene una variable. El return nos envía desde adentro de una función hacia afuera el valor de una variable. Ahora veamos un ejemplo con dos argumentos, ¿sí? Una suma. Por ejemplo, queremos sumar A más B. Definimos suma con argumentos A y B. Acá hay un docstring que indica lo que hace. Esta función recibe dos números y devuelve la suma. Y el return es A más B. ¿Sí? De la misma manera podemos calcular lo que se conoce como rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? Esta función recibe una lista y nos devuelve la diferencia justamente entre el máximo de lista y el mínimo de lista. Vamos a ver un ejemplito. Fíjense, en este caso es 103 el rango porque es la diferencia entre 89 menos 24. Ahora vamos a hacer dos ejercicios. Primero, escribe una función que reciba una lista con números y devuelva la suma de todos los pares, ¿sí? Luego, escribir una función que tome una lista con distintos elementos de cualquier tipo y devuelva una lista solo con los últimos tres números que aparecen. Acá les dejo un esqueleto de esto. Por ejemplo, pueden definir una lista de prueba. Yo definí esta, ustedes pueden definir otra. Acá les armé el esqueleto de la función, ¿sí? Se puede llamar suma pares. Ustedes no van a devolver none. Ustedes tienen que devolver justamente la suma de los pares. En mi caso, la función tiene que dar 20, ¿sí? Que es la suma de 8 y 12 en mi lista de prueba. Y podemos hacer una función que se llame últimos 3, por ejemplo. Y que en este caso tendría que devolver 8, 12 y 11. ¿Sí? Así que pónganle pausa y sigan ustedes. Bueno, ahora entonces voy a plantear una posible respuesta, ¿sí? Generalmente este tipo de cosas tienen más de una posible respuesta.
Yo les voy a plantear una con lo que vimos, que son listas por comprensión. Si yo hago if for i in lista, me va a traer todos los valores, ¿no? Una lista con todos los valores. Yo lo que quiero es que me traiga los números pares nada más. Entonces lo que voy a hacer es preguntar si el resto al dividir por 2 es 0. ¿Sí? Esto fíjense que lo que va a hacer es traerme los números pares, 8 y 12. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlos. Y así tenemos nuestra respuesta. Para traer los últimos tres, una posibilidad es lo que ya habíamos visto de slicing, ¿sí? Para esto podemos hacer slicing sobre la lista de los últimos tres elementos de esta manera. Con lista menos 3, 2 puntos, y eso nos da la respuesta. Uno podría, en vez de traer los últimos, traer los últimos k y poner un argumento más acá, como el caso de la suma, ¿sí? Acá está, voy a mostrar esa posibilidad. Vamos a hacer que mostrar los últimos k, ¿sí? Entonces podría definirlo así. Y vamos a traer los últimos, la lista que se llama prueba, vamos a traer los últimos 2. ¿Sí? 12 y 11. Así que bueno, ya sabemos que las listas pueden tener más de un argumento. Perdón, las funciones pueden tener más de un argumento. Y también pueden tener valores por default, esos argumentos. ¿Se acuerdan que cuando vimos range, teníamos valor por default en el start, que era 0, y en el step, que es 1? Nosotros también podemos hacer funciones con argumentos por default. Vamos a ver un ejemplito. Supónganse una función que se llama unirLista y lo que hace es recibir una lista y un conector, y lo que hace es unir los elementos de la lista con ese conector. Esto lo podemos hacer así. ¿Se acuerdan? Si el conector es un string, podemos usar el método join, ¿sí? Que lo que hace es unir los elementos de una lista usando ese conector. Y acá además le agregamos que convierte a string los elementos de la lista. Esta lista por comprensión, fíjense, hace str, que es convertir a string, por in lista. O sea, cada elemento de la lista lo convierte en string previamente. Entonces, fíjense que el conector tiene este igual y un string en espacio, un espacio string, digamos. Y este es el valor por default. El igual indica que si no le pasamos el argumento conector, entonces va a usar el igual. Fíjense este ejemplo. Unir tres cosas. Fíjense que yo acá le pasé solo una lista, que es el primer argumento, y el segundo argumento no le pasé nada. Ahora le voy a pasar como conector una coma, ¿sí? Entonces ahí nos da este resultado. Pero lo que no puedo hacer, fíjense que yo acá estoy aclarando que es conector el nombre del argumento. Y acá no estoy aclarando al principio cuál es el nombre del argumento. Yo podría aclarar que el primer argumento es lista y funciona igual. Pero como yo no lo estoy aclarando, se supone que es el primero. Es decir, si uno no le indica a Python cuál es el nombre del argumento que está usando, asume que estás usando el orden de los argumentos. En este caso lista es primero, así que se supone que esto va primero. Ahora, yo lo que no puedo hacer es al revés, agarrar el argumento nombrado, que es conector, y ponerlo primero, y el argumento que no está nombrado, ponerlo segundo. Fíjense este ejemplo. Si conector, yo digo que es igual a coma, y luego le paso la lista, lo que nos dice es syntax error, nos dice positional argument follows keyword argument. El argumento posicional, que es la lista, ¿por qué es posicional? Porque no dice el nombre del argumento. Si dijera lista, bueno, sería nombrado, sería un keyword argument, pero no lo es. Entonces dice, el argumento posicional continúa, digamos, sigue a el argumento nombrado, que es el primero. ¿Sí? Entonces,
¿Qué nos tenemos que llevar de esto? Los argumentos posicionales van primero, los argumentos nombrados van después. Y si queremos, podemos simplemente usar todos argumentos nombrados o todos posicionales si se puede. Em, Acá está el ejemplo que decía antes. Podemos usar los argumentos nombrados en cualquier orden y no hay ningún problema. Así que con esto cortamos la introducción a funciones. Ahora a continuación vamos a ver un temita un poquitito más complejo dentro de lo que son las funciones. En el video anterior habíamos visto los argumentos posicionales y los argumentos nombrados o keyword arguments en inglés. Habíamos visto que podíamos definir, ¿sí? Valores por default también. Ahora nos surge la siguiente necesidad, ¿sí? Que es, tal vez nosotros queremos recibir argumentos posicionales, pero queremos hacerlo de manera dinámica, es decir, sin especificar la cantidad de argumentos posicionales a priori. Entonces, para eso en Python existe la expresión asterisco o expresión estrella. Imaginemos el caso donde queremos sumar una serie de enteros, pero no queremos definir a priori si queremos sumar dos enteros, ¿sí? No queremos sumar a más b. Queremos sumar todos los elementos que nos pasen, ¿sí? Todos los enteros que nos pasen, o todos los números que nos pasen, mejor dicho. Imaginemos que queremos tener esta expresión de acá, por ejemplo. Suma todos 9, 1, 4 y 2. Un breve recordatorio, que es la expresión sum, ¿sí? Base de Python, recibe un iterable, que puede ser una lista, puede ser una tupla, un iterable de números que luego sumas. Pero no recibe un elemento por vez así, sumarlos. Esto va a dar error. Nosotros queremos armar entonces una función que haga este comportamiento que queremos nosotros, ¿sí? Para eso, lo que podemos hacer es definir una función suma todos y usar la expresión estrella de esta manera. ¿Qué significa esto? La estrella indica que vamos a tener argumentos posicionales, ¿sí? A continuación. Y args es una convención, que es el nombre que se le da a la variable que va a recibir todos esos argumentos. Args es una tupla, en realidad. Lo que hace Python internamente es recibir 9, 1, 4 y 2 y los recibe como una tupla y los guarda en args. Esto lo que nos va a permitir es justamente trabajar con esta variable dentro de la función, en este caso pasándosela a sum. Fíjense, vamos a definir esto. Primero vamos a imprimir el tipo, que es tupla, ¿sí? Y luego acá pueden ver la tupla 9142, que es habiendo tomado justamente los 4 argumentos, los convierte en una sola variable, ¿sí? Y esto se lo pasa a sum. Ahora, lo mismo nos puede pasar con los argumentos nombrados. Tal vez nosotros no sabemos a priori cuáles son los nombres de los argumentos, ¿sí? Y queremos dar flexibilidad para poder recibir los nombres que querramos como argumentos. Por eso se usa la expresión doble estrella, ¿sí? Eso lo que va a hacer es tomar los argumentos nombrados y guardarlos en quarks. En este caso, quarks es también la convención que se usa para definir estos argumentos nombrados con la expresión estrella. Esto lo que va a hacer es guardarlos todos entonces en un diccionario y luego podemos acceder por la llave, ¿sí? de lo que necesitamos. Imaginemos que queremos imprimir, tenemos esta función consulta y queremos imprimir, su consulta es una determinada fecha y una determinada hora. Entonces, lo que vamos a hacer es acceder a las llaves fecha y hora del diccionario Quarks. Fíjense, también podría Quarks contener otros argumentos nombrados, ¿sí? Otras llaves, en el caso del diccionario, y no estaríamos usando, y no hay problema, eso no generaría error. Entonces, definimos la función, ejecutamos una consulta donde pasamos fecha igual hoy, hora igual 4 pm y una especialidad de oftalmología. Acá pueden ver que es clase diccionario, podemos ver el diccionario y podemos ver el mensaje. Su consulta es hoy a las 4 pm.
Fíjense que para que esto funcione depende que le pasemos fecha y hora, que es lo que espera acá. Si yo saco la hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué clase de error vamos a tener? Está bueno para que aprovechen y piensen lo que habíamos visto antes en esta clase. Así que les dejo un segundo para que lo piensen y vamos a ejecutar. Nos da un key error, ¿sí? Nos da un key error porque espera, digamos, la función que el diccionario Quarks tenga justamente una hora. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio juntando lo que vimos y viendo un poco el unpacking de listas y de diccionarios. Por empezar, definimos ¿sí? un diccionario, valor consulta, donde tenemos el valor de una consulta en 10, el valor de arreglo en caries en 20 y el valor de flúor en 15. ¿Sí? Vamos a llamar a values ¿sí? de este diccionario, convertirlo a lista y nos vamos a quedar entonces con esta variable de costos. ¿Qué esperan ustedes que tengan? A ver, fíjense que son los values ¿sí? de valor consulta. ¿Cuáles son los values? Los values van a ser 10, 20 y 15. ¿Sí? Entonces, vean que tiene costos. Es una lista con esos valores justamente. Ahora, nosotros vamos a definir una función que tenemos el objetivo que nos sirva para emitir una factura. ¿Sí? Fíjense, tenemos nombre, DNI, tipo, que estos argumentos los vamos a usar para la primera parte del mensaje. Vamos a hacer una variable de factura como un string vacío. Le vamos a agregar gracias por su visita y el nombre. ¿Sí? Y le vamos a agregar también el tipo y el DNI. Ahora, después queremos calcular los costos ¿sí? de la consulta. Para esto vamos a recibir args. ¿Sí? Vamos a tener acá una expresión estrella donde le vamos a pasar todos los costos y los vamos a sumar acá adentro. Y luego vamos a tener otra expresión estrella con quarks, donde lo que vamos a hacer es pasarle a consulta, ¿sí? Justamente, bueno, le vamos a pasar la fecha y la hora. ¿Recuerdan? Consulta es la función que genera este mensaje. Ahora, noten que nosotros cuando armamos consulta, le tenemos que pasar fecha por un lado, hora por otro. Pero nosotros sabemos que Quarks internamente en realidad es un diccionario. Recuerdan que lo que habíamos visto es que cuando nosotros pasamos argumentos nombrados en Quarks, internamente lo que hace es convertir, generar un diccionario. ¿Sí? No le puedo pasar un diccionario directamente a consulta. ¿Sí? Si yo le paso... Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, fecha hoy. Nos da un type error. ¿Sí? Porque no toma la función consulta argumentos posicionales. ¿Sí? Entonces lo que hace internamente es recibir, emitir factura. Recibe Quarks e internamente Quarks es un diccionario que no podemos pasar directamente a consulta. Entonces lo que tenemos que hacer es unpacking. ¿Se acuerdan que habíamos visto el unpacking en tuplas? Bueno, el unpacking acá es simplemente volver a usar el doble asterisco, lo que hace es convertir el diccionario en los términos, los argumentos nombrados que le queremos pasar a nuestra función. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar con los argumentos posicionales. Los argumentos posicionales, al recibirlos, son una tupla que no le podemos pasar directamente a suma todos una tupla. Por ejemplo, imagínense que queremos pasarle suma todos esto, una tupla, ¿sí? 1, 3, 4. Nos da error. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que hicimos es una función que no funciona como sum, sino que funciona así, pasándole un elemento por vez. Para eso entonces agregamos un asterisco y lo que hace internamente Python es convertir esta tupla, ¿sí?
Voy a poner unos espacios nomás para que se vea claramente que hay una tupla acá. ¿Sí? Esta tupla le hace unpacking y convierte en esto. Esto es lo que hace este asterisco de acá, el asterisco de adentro. Es decir, el asterisco de afuera permite recibir muchos elementos y guardarlos en una tupla. El asterisco de adentro, como justamente args es una tupla, lo que hace es unpacking de esa tupla. Bueno, entonces, sumamos los costos, armamos este mensaje, el costo es tanto, y luego imprimimos, agregamos lo que nos devuelve la función consulta, ¿sí? Que es este texto que habíamos visto. Con eso tenemos nuestra factura. Vamos a entonces ejecutar la función emitir factura con OD1, ¿sí? Y con los argumentos que están acá. Fíjense que estamos haciendo unpacking de costos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pasarle no una lista, sino tenemos que pasarle el 10, el 20 y el 15 separados, ¿sí? Entonces, en vez de pasar una lista, pasamos los números separados, que es lo que va a ir al ARCS, y le pasamos fecha hoy, hora 5 pm. Fíjense que acá estamos usando el mismo unpacking que mencionaba acá adentro, lo estamos usando afuera. Vamos a ver dos ejemplitos. Ahí tenemos el print de la factura, ¿sí? Esto mismo podríamos, en vez de pasar los costos haciendo unpacking, podríamos escribirlos 10, 20 y 15. Y ahora vamos a ver qué nos da. ¿Sí? Si hacemos print, se va a ver lindo. Así que bueno, con esto cerramos la clase número 2. Acá en este último video vimos el uso de la expresión estrella, ¿sí? Para argumentos posicionales y argumentos nombrados. Recuerden entonces que Python puede tener argumentos posicionales, puede tener valores por default, puede recibir los argumentos por orden o por nombre, ¿sí? Y puede recibir muchos argumentos de manera dinámica, sean posicionales o nombrados con la expresión estrella. Así que bueno, muchas gracias.